¿Qué tal la introducción? Sí, bueno, mira, a ver, Nicolás, creo que todos los peruanos en general intuimos que la corrupción en el Perú no es nueva. Hay un libro, además, La historia de la corrupción, entre Alfonso Quirós Morris. Quirós, efectivamente. Y la verdad es que si uno revisa los libros de historia y revisa la literatura, páginas libres, en fin, la historia republicana es una historia cargada de hechos de corrupción. Lo que ocurre es que ahora, digamos, si queremos verle el lado positivo de la cosa, tenemos mejor acceso a información que nos permite develar mucha de estos delitos. Ahora, también hay una cosa que yo creo que desde un punto de vista de gobierno hay que valorar. El gobierno no se puede detener ni se puede paralizar enteramente basado y quedarse solo en el tema Odebrecht, Lavallato y judicialización de la política. El gobierno tiene que hacer su trabajo. El gobierno fue elegido para gobernar. Así como el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la función de investigar y de sancionar los delitos, y el Congreso el de fiscalizar y legislar, el gobierno tiene que hacer su tarea. Y el gobierno tiene que estar preocupado, entre otras cosas, porque cómo mejora el bolsillo de la gente. Ahora, Peruanos por el Cambio como organización política no está muy contento con la performance, por llamarlo de alguna manera, de la actual presidente del Consejo de Ministros y su equipo. Hemos tenido voces muy críticas desde el interior del partido, efectivamente, sobre un poco el desempeño ministerial. Sin embargo, también hemos convenido que como partido de gobierno nuestra primera misión es respaldar la gestión del presidente de la República, respaldar el gabinete y el sistema democrático. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta julio? No, a ver. O sea, ¿hasta cuándo van a sostener a Fernando Zavala? No, para comenzar, hasta que el presidente Pedro Pablo Kuczynski diga, tengo que cambiar mi gabinete o tengo que hacer ajustes en mi gabinete. Esa es una derecho enteramente desde un punto de vista constitucional del presidente de la República. Él tiene que definir, y él lo tiene que definir escuchando la opinión del propio partido también sobre las valoraciones políticas de la coyuntura. Ahora, ha habido controversias. Tú mismo, Gilbert, estás señalando de que lamentablemente la corrupción nos ha atravesado, es parte de la historia de nuestra república, ¿no es cierto? Pero yo no me quiero quedar tampoco, Nicolás, si me permites, tampoco creo que nos debemos quedar llorando en un rincón. No, creo que hay que tener una reacción política a una circunstancia de la gravedad que estamos viviendo, y por eso creo que lo que tenemos que trabajar es un paquete de reformas políticas de intensidad. Tenemos que hacer un paquete que comprenda reformas en el sistema judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es uno. Una reforma profunda del Parlamento, y una tercera reforma que yo creo que es importante, que vincule a los partidos políticos y al sistema electoral, al Jurado Nacional de Elecciones y a los partidos políticos, entre otras cosas, por ejemplo, para ver de dónde viene la plata que financia en campañas políticas. Yo he dicho una cosa, yo he dicho que debemos prohibir todo tipo de aportes provenientes de empresas privadas. Yo creo que los procesos electorales son procesos justas ciudadanas, de los ciudadanos, no de las empresas. No son apuestas empresariales. Si por poner un ejemplo, un empresario que tiene una empresa, por más prestigiosa que sea, quiere comprometerse con un partido político y aportar, que lo aporte como individuo. Claro, pero ahí es donde empiezan pues las dificultades, porque si tú estás ofreciendo un cambio en relación a lo que ahora empieza a saltar de las adendas y la manera como se han manejado los contratos de las obras públicas, salta la discusión sobre Chinchero, donde se juntan las dos cosas de las que tú estás hablando, porque ha aparecido en el diario Correo, me parece que ha sido una foto donde está uno de los directivos de Kunturhuasi, ¿no?, en una reunión de agradecimiento de personeros de Peruanos por el Cambio, y es el mismo señor que es parte de un consorcio que desde la perspectiva de los críticos, y es más, desde mi punto de vista personal, o sea, no era la salida más adecuada la que el gobierno ha tomado. O sea, estamos terminando al final, para decirlo en bruto, de un proyecto donde el Estado pone el 80%, el consorcio privado el 20%, y le damos por 40 años la concesión. Lamentablemente, el caso, como lo ha dicho el presidente Kuczynski, el caso de Chinchero es un caso que viene por un contrato firmado en el gobierno del señor Humala, primero.
Segundo, las condiciones fueron establecidas en ese contrato. La negociación de la adenda se hizo precisamente para que las condiciones de financiamiento de la obra no sean lesivas para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque cuando se licitó la obra, se le dijo a la empresa que ganó la licitación, tú vas a buscar el financiamiento y yo lo voy a pagar, yo Estado lo voy a pagar. Pero el señor que iba a buscar el financiamiento, que era la empresa que ganó la licitación, iba a buscar un préstamo a intereses altísimos, porque no se había establecido el interés. Entonces la negociación se dio ¿para qué? Para que no tengamos que pagar esos intereses. ¿Cuánto le ha significado de ahorro al Estado peruano? 500 millones de dólares. Pues, pero eso es si proyectas esa tasa de interés, creo que era el 20%, de una barbaridad. Eso es lo que estaba establecido en ese contrato y había que renegociar. Pero además había un problema de liquidez de la empresa, que hasta ahora andan buscando su carta de garantía. Ahí están contando media historia. Sí, pero aquí te respondo como abogado. Para que resuelvas un contrato tienes que tener una causal de resolución. ¿Cómo le resolvía el Estado peruano? No quiero hacer... Claro, pero ¿qué es lo que pasa con los malpensados? Los malpensados dicen, ¿en qué ha estado pensando el gobierno? ¿En cómo le resuelve el problema a Kunturhuasi o cómo le resuelve el problema al Estado peruano y a los cusqueños? Lo que estoy diciendo es cómo resuelves si quisieras resolver el contrato, es decir, anular el contrato, la licitación, la resolución contractual, si quisieras hacer eso tienes que tener un motivo. Y lo que ocurría aquí es que no tienen liquidez. No. Si están buscando ahorita su carta, ahorita traemos la carta fianza. Es que lamentablemente el contrato que licitó el señor Humala no exigía, no tenía un elemento de liquidez. La liquidez lo iba a conseguir a través del préstamo, y eso es lo que decía el contrato. Es decir, no es cierto que la empresa iba a poner la plata, por eso estaba mal diseñado. Ese contrato estuvo mal diseñado en el origen. Lo que se ha hecho es pero si tú abres el espectro para una discusión, para una reformulación del contrato y puedes modificar el tema de los intereses, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedes cambiar otras cláusulas? Si ya abriste, ya el contrato se abrió, ya es posible abrir una mira, sí, acaban de declarar inadmisible la apelación de Jessica Tejada para prisión preventiva en el caso Odebrecht, ¿no? Bueno, provocación, pero tema aparte, pero... Es decir, si abres el espacio de la discusión del contrato... Sí, entiendo tu lógica. Entonces, entonces lo que haces es, yo ya puse el terreno, número uno. Yo voy a hacer el movimiento de tierra, creo que son como 200 millones. Y de ahí discutimos cómo va a ser el asunto de la construcción física del aeropuerto. No conozco el detalle contractual, pero sí déjame decirte una cosa. Lo que podría haber ocurrido es que tú dices, yo quiero cambiar todas las condiciones del contrato. Y la empresa te dice, pero yo no quiero. Entonces tú dices, yo te resuelvo el contrato. ¿Sabes qué cosa hace la empresa? Se va a un tribunal arbitral, al CIADI, y le vamos a terminar pagando por no hacer nada. Pero no necesariamente si lo manejas con inteligencia. La gana de todas maneras. No, pero si estás abriendo ya el contrato y tienes un problema, no tienen liquidez, eso es a favor tuyo. Y si ya están dispuestos a abrir el contrato, bueno, abramos y rediscutamos no una, discutamos 10 cláusulas. Por eso lo que es negociado es el financiamiento. Pero en fin, este es un tema que yo creo que el ministro lo ha explicado, creo que con amplitud, claro. Y lo va a seguir explicando seguro, porque creo que aquí no se trata tampoco de imponer. Hay un trabajo de explicar el proyecto. Es un proyecto que nació mal, pero que se ha corregido. Ahora, hay un tema bien delicado en este momento, que es la actitud de Alejandro Toledo. Comenzó con la amenaza de Elian Carpe, esa que la mandó en inglés, y PPK respondió, sí. No sé si fue muy acertada su respuesta diciendo que yo no hablo inglés, cuando es obvio que sí habla inglés. Bueno, pero era una respuesta irónica, ¿no? El mensaje que está enviando Toledo a través de su abogado y a través de mensajes que suelta subliminalmente ahí Elian Carpe, es que no me hagas hablar, PPK, porque tú has estado, ¿no? Tú has sido parte del gobierno, y si nos acusan de algo, tú también vas a verte arrastrado. Aquí yo creo que hay una cosa que es bien importante lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde mi lectura política? Lo que está ocurriendo es que muchas de estas reacciones de gente que se siente políticos, que se sienten amenazados por las medidas anticorrupción del Ministerio Público y del Poder Judicial, ven que su mejor arma de defensa es tratar de involucrar al gobierno y específicamente al presidente. Entonces, la estrategia de la señora Elian Carpe y del señor Toledo es decir, a ver, si me van a involucrar a mí, ¿cómo me agarro, no es cierto?, del saco del presidente para tratar de jalarlo y evitar tener que me caiga a mí el peso de la ley? Y claro, ahora vamos a tener que vivir ese proceso de extradición que sabe Dios cuánto dure, probablemente un año,
y mientras tanto toda esta historia, como en el caso de Fujimori en sus tiempos, va a ser pues las primeras páginas de los diarios, y mientras que un país que demanda agua potable, muros de contención, pistas y veredas, salud, educación, vamos a seguir focalizados probablemente en gran medida atendiendo este tipo de casos. Ahí es donde yo digo, el gobierno tiene que dar un golpe de timón para tratar de cubrir muchas de las expectativas ciudadanas, que no solamente es la lucha contra la corrupción. Pero es cierto que PPK va a tener que lidiar en los próximos meses y tal vez años con este tema, porque es decir, cuando tú discutes lo de la transoceánica, no solamente está en discusión los que recibieron una comisión ilegal, ¿no? Incluso por ahí hay gente que da la versión de que Pedro Pablo Kuczynski habría recibido, su socio, este chileno, no me acuerdo ni cómo lo haga, no sé cómo se llama, ¿no? Pero más allá de eso, ha habido decisiones políticas que no han sido precisamente las más acertadas. Es decir, para empezar, declarar que la transoceánica era más importante que la carretera central, que hasta ahora estamos esperando, ¿no? Ahora, la decisión política en ese caso provino primero del Congreso de la República. O sea, eso se da por una ley del Congreso de la República que declaró el interés nacional. Y recordemos por qué. Porque había toda una gran movilización social en el sur de paralizaciones, de tomas de carreteras que obligaban a que se priorice esta obra. Yo coincido contigo. Yo creo que la carretera central es una carretera que ha sido marginada históricamente y que hay que ponerla en valor y hay que generar una gran inversión. No solamente la carretera central, sino las paralelas que necesita la carretera central. Pero ese es el problema, pues, Nicolás, de decisiones que a veces son políticas y que no se ajustan mucho a las necesidades de la gente. No solamente hablando de la carretera central o de mucho que tiene que ver con transportes. Yo insisto y seré monotemático probablemente, el tema del agua. En el tema del agua tenemos entre 8 y 10 millones de peruanos que no tienen agua potable en sus casas. Y seguimos, ¿no es cierto?, generando inversiones en una serie de cosas cuando necesitamos focalizar más las inversiones para poder cubrir esta necesidad. Esa ha sido la principal, yo diría la principal bandera de propuesta presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Que es increíble y que es de alguna manera el reflejo de cómo estamos como país. Es decir, que nuestra discusión sea que nuestra gente tenga acceso al agua potable y alcantarillado, ¿no? Imagínate, y hay que meterle... O sea, al borde de cumplir los 200 años como república todavía no hemos resuelto la necesidad más elemental del ser humano. Y trabajando parejo, vamos a llegar al 2021 con probablemente 4 millones de personas que no tienen agua potable en sus casas. O sea, ese es el drama. Ahora, el gobierno ha pasado del SNIP a Invierte PE, que me parece que es una cosa que debería facilitar todos los programas de inversión en el Perú. Es una cuestión que los alcaldes y los gobiernos regionales se pongan pilas, desarrollen buenos proyectos, porque también la verdad es que hay malos proyectos, y que por otro lado la indolencia de la burocracia pública, y en esto quiero hablar casi a título personal porque me toca acompañar a un montón de alcaldes siendo congresista de una bancada oficialista de un partido de gobierno. Me toca acompañar a los alcaldes y los funcionarios los pasean, los maltratan. Yo digo la verdad, si fuese... Nosotros somos testigos acá en Radio Exitosa de esto, porque estamos cerca de la gente y escuchamos a cualquier peruano que tenga algo que decir, y sobre todo cuando representa a sectores importantes de la población, y casi todos los días tenemos a representantes de algún municipio, algún caserío, de alguna ciudad, ¿no?, viniendo a Lima a reclamar para que lo atiendan, y vienen a la radio para decir, por favor, ministro, viceministro, recíbame. A ese nivel. Bueno, y ahí, ¿no?, nosotros como congresistas hacemos las gestiones para que los reciban los ministros o los viceministros o algún director o algún gerente, algún funcionario, y resulta que los funcionarios tienen una capacidad de maltrato impresionante, inagotable. Entonces, este es un tema, la verdad que mucha de la reforma que necesita el Perú va en ese sentido. Y tiene que ver un poco como cómo creas también mejor descentralización fiscal. Porque la verdad es que 1.850 alcaldes distritales viniendo a Lima, haciendo cola en el despacho del ministro de Vivienda o de Transportes para que se les atienda su pequeña obrita, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es que los recursos sean mejor distribuidos en las regiones y que las decisiones se tomen en las regiones, no en Lima. Ahora, hay un tema que es inevitable, que es Hilbert, que es el de la inseguridad ciudadana. Es decir, después de todos los meses que han pasado, digamos, la sensación
de la población no es precisamente satisfactoria. El propio ministro del Interior lo reconoce, circuló ahí, se filtró un documento donde le llama la atención al director de la policía sobre este asunto. O sea, sobre sobre los efectos, ¿no? Sobre la efectividad, que es finalmente lo que exige la gente. La gente quiere tener algo más de seguridad, la gente quiere que este clima de violencia pare en el país, pero también creo que la otra parte de la historia es que se están haciendo cambios importantes en la parte estructural del Ministerio del Interior, el interior de la policía, con una depuración. Hay una gran corrupción también que se está combatiendo al interior de la propia institución, y creo que ese es también parte del trabajo que por lo menos me parece que sí se está avanzando. Ahora, si tú pudieras concluir sobre cuáles deberían ser ahora las iniciativas, o sea, está claro, todo este tema del escándalo anticorrupción va a afectar nuestras vidas de una manera inevitable, y yo espero que sanadora, que esto saquemos no solamente que vayan a la cárcel y todos los que tengan que ir, que recuperemos todo el dinero que se han robado y se paguen las sanciones del caso, sino que además se creen los mecanismos para que esto no nos siga ocurriendo como ha ocurrido a lo largo de la historia republicana. Pero por el otro lado, el país tiene que seguir caminando. Así es. Así es. Ahora, yo insisto, creo que es el momento de ingresar un paquete. Pero tú estás llamando la atención del Ejecutivo sobre esto. Yo creo, nosotros tenemos un diálogo permanente de la bancada con el Ejecutivo. Estamos trabajando en ese sentido, y de hecho yo estoy animando el desarrollo de un paquete legislativo que provenga desde el mismo Ejecutivo en materia de reformas políticas, porque en el mundo las principales reformas políticas provienen del Ejecutivo, no se pueden hacer a expensas del Ejecutivo, porque muchas de las reformas tienen efecto además económico. Entonces es importante que el Ejecutivo esté convencido de sacar adelante estas reformas. Insisto, la reforma del Poder Judicial, que incluye propiamente el sistema de justicia y que incluye el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he presentado un proyecto de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Una reforma profunda del Parlamento. Tenemos miles de trabajadores en el Parlamento, además muchos mal remunerados, una remuneración muy baja por todo este sistema escalarial que tiene el Estado. Necesitamos probablemente menos trabajadores, pero de más calidad técnica. Necesitamos reformar, yo he propuesto, por ejemplo, incluso la idea de instaurar un Senado, ¿no? Que o sea, la bicameralidad, una cámara que genere un contrapeso de poderes ahí. Necesitamos, en el caso del Parlamento, además, necesitamos una serie de medidas que hagan que el trabajo parlamentario sea más operativo. Necesitamos mejorar en general el acceso, por ejemplo, de quienes deben ser parlamentarios, qué requisitos deben tener para tener mejor calidad de funcionarios parlamentarios en general y de congresistas. Entonces, necesitamos trabajar cosas que hagan que la población sienta que vamos a tomar medidas de verdad en materia de reformas políticas. Yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de hacer esta tarea. Partidos políticos y Jurado Nacional de Elecciones. No podemos seguir teniendo el esquema de partidos políticos que tenemos actualmente. Pero acá ha estado, ¿no es cierto?, Julio Guzmán, que está juntando 750.000 firmas, ¿no? Y yo me pregunto cuántos de los partidos que tienen inscripción ahora podrían reunir esa cantidad de firmas en este momento, y sobre todo dadas las circunstancias. Es increíble, es un sistema construido para impedir que gente nueva entre en la política. Nosotros en 3 años recolectamos 650.000 firmas, 3 años. Y fue un trabajo titánico, y con todas además las observaciones que nos hizo en el momento el Jurado Nacional de Elecciones. Y estábamos con la ley anterior, es decir, teníamos que calificar 175.000 firmas y para eso tuvimos que recolectar 650.000. Él para 750.000 va a tener que recolectar 2 millones de firmas. Y eso va a pasar con cualquier otra organización, mientras que existen organizaciones políticas que tienen una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, no tienen ninguna base ni ningún comité abierto en el país. O sea, eso también hay. Aprovecho, el día 3 de marzo nosotros vamos a inaugurar nuestro comité de Lima en el Paseo Colón, con las bases del partido. Va a ser una oportunidad para que un poco los pepecausas nos reencontremos en un acto partidario. Bueno, tenemos que terminar, Gilbert, lamentablemente. Yo te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Y por lo que veo, se han calmado las aguas entre el partido y el Ejecutivo en los últimos días. Es que igual el partido como la bancada somos actores políticos y es natural que hayan algunas discrepancias, pero al final tanto partido, bancada y gabinete, todos queremos lo mismo. Queremos que el país avance, queremos que el país le vaya bien, pero no pensando en términos abstractos, sino pensando en la población, en que la gente tenga mejores condiciones de vida y que la verdad hay que trabajar para mejorar la economía popular. Ese es el tema de fondo. Gilbert Violeta, presidente de Peruanos por el Cambio, ha estado con nosotros. Yo termino por el día de hoy, los dejo con el señor José Rocha, que viene con Daniela Bugatás.
¿Qué va a decir Daniela Bugatás? Asu, dice Gilbert Violeta, se asusta. No es para tanto. No es para tanto. Conmigo será, no, ya es viernes hoy, ¿no? Hasta el día lunes, que pasen ustedes, si pueden, un feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Recuerda que también puedes escucharnos en www.exitosanoticias.pe. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Rosana Cueva, Juan Carlos Tafur, Manuel Rosas, José Rocha, Gonzalo Núñez. Exitosa te informa con la verdad. Unos dicen que fue a la 1 y otros dicen que fue a las 3. Hay fuego en el 23, en el 23. Somos la Sonora Ponceña. Y estamos en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? Que viva la salsa. Suena tu voz. ¡La caribeña sí suena! ¡La caribeña! ¡La caribeña sí suena! La caribeña sí suena porque tiene buena música. ¡La caribeña sí suena!
caribeña sí suena. Suena tu respuesta. Suena la cumbia. Sonamos en todo el país. La Caribeña. En Exitosa, ellos son los protagonistas. Exitosa Noticias con Manuel Rosas, de 6 a 8 de la mañana. Juan Carlos Tafur en Exitosa, de 8 a 10 de la mañana. Nicolás Lucar en Exitosa, de 10 a 12 del día. Exitosa Noticias con José Rocha, de 12 a 2 de la tarde. Exitosa Televisión, te informa con la verdad. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados